Hablar de la adopción de parejas homoparentales sin duda significa entrar en un debate que va más allá de lo jurídico, que traspasa el ámbito de lo privado y luego entonces ahí, en las percepciones, en las formas de construir y de generar conciencias y sociedades, se abre el debate. Un debate que no radica en la libertad o no, en el acceso o no de derechos de algunos, sino en la salvaguarda de quien es aquí el centro de la atención, las niñas y los niños que están a punto de ser adoptados. Ese es el centro del debate. Saber si hoy, en una nación como la nuestra, nos encontramos preparados para que niñas y niños tengan padres del mismo sexo o madres del mismo sexo. Evidentemente que lo deseable sería que no hubiera ningún tipo de discriminación en México. Evidentemente que lo deseable es que estas familias pudieran ejercer sus derechos y ejercer la paternidad en libertad de circunstancias. Lo cierto es que las normas jurídicas responden a las realidades sociales. Y no podemos comparar la realidad de Holanda, la realidad de países de primer mundo con nuestra realidad. Por eso la propuesta de nuestro equipo es muy clara. Avancemos en temas de igualdad y de equidad. Transitemos en el ejercicio que nos permita entender la diversidad sexual, la diversidad de ejercer esas libertades para que entonces podamos dar el siguiente paso para formar esas familias. Porque si en este momento quienes tienen una preferencia sexual distinta a la de las mayorías se enfrentan a discriminación, asesinatos de odio, a vejaciones, estaríamos queriendo poner en riesgo a esos niños. Por eso, en favor de los homosexuales, en favor de estas parejas del mismo sexo, estamos proponiendo políticas públicas transversales que nos permitan entonces garantizar la libertad de derechos en un ejercicio de respeto absoluto, para entonces sí, estimadas amigas y amigos, poder dar el paso para que estos niños puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo. Porque si hoy las cifras de bullying son alarmantes, porque si hoy las vejaciones contra niños que son altos, gordos, morenos, son altísimas, tendríamos que entonces trabajar en ese tema para poder garantizarles a los niños su sano desarrollo psicosexual, su sano desarrollo emocional, y en ese sentido garantizarlos tal y como México se ha comprometido con convenciones y con tratados internacionales que salvaguardan los derechos de las niñas y de los niños. Por eso hoy ratificamos, sí, la libertad de quienes puedan ejercer su sexualidad con pleno derecho. Esa es una manifestación del revolucionario institucional, pero también como obligación nuestra es garantizar la seguridad de las niñas y de los niños en México. Nuestro equipo se postula a favor de la adopción en parejas del mismo sexo. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. ¿Por qué negarle el derecho a un niño a tener a unos papás del mismo sexo? ¿Por prejuicios? ¿Por moral? ¿Por doble moral? ¿Por cuestiones religiosas? No, señores. Hay que aprender a dividir la cuestión del Estado y de la Iglesia. Nosotros estamos a favor de que estos niños, que por cierto, ¿sabían ustedes el dato de que hay 12,000 niños en espera de ser adoptados y que no pueden ser adoptados en México por esos trámites tan burocráticos? Por ese retroceso que todavía vive nuestro país en permitirles a esos hombres, a esas mujeres que están en unión, poderle dar esa facilidad
y esa felicidad a los niños de tener un seno familiar, la ley es clara. Y no solamente la ley en nuestro país, en este México, que demanda un progreso, que demanda un movimiento también de ideas, un movimiento de ideas revolucionarias, es decir, sí a la adopción de los niños en estas parejas del mismo sexo. Lo dicen también los tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cita en su artículo 2 que todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración simplemente tienen que ser respetados, sin distingo de raza, de color, ni de sexo. Todos tenemos esa posibilidad de darle felicidad a los pequeños. Y si estas parejas homoparentales, que pertenecen a una comunidad ahora denominada LGBT, caray, tienen la oportunidad de hacer feliz a un infante, ¿por qué negarlo? ¿Por qué estar haciendo juicios a priori? Demos la oportunidad a esas familias, a esos hombres y a esas mujeres que quieren hacer feliz a esos pequeños. Por supuesto, la Constitución Política Mexicana, en su artículo 4, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En ningún momento dice que hay que dividir la cuestión de homosexuales o lesbianas o cualquier integrante de la comunidad LGBT, insisto, no dice, no aclara. Por lo tanto, hay un vacío. Por lo tanto, hay la oportunidad de esos hombres y de esas mujeres el poder adoptar a un pequeño o una pequeña, que más vale que tenga una familia donde se le quiera a que se le encuentre en la calle, donde, por cierto, las cifras son muy altas. Se estima tan solo que en el centro del país hay cerca de 40,000 niños en situación de calle. Esto es realmente preocupante y son estadísticas que lo marcan estudios de parametría. ¿Y qué se hace al respecto? ¿Negarles la oportunidad de ser adoptados? No, señores. Estamos en un México que tiene que cambiar, que tiene que estar modernizado, que tiene que estar a la vanguardia también en ideología. Tenemos que darle esa felicidad a los pequeños. La felicidad, por cierto, a la que a nadie se le debe de negar. Y si un niño es feliz en un seno como este, caray, ¿por qué privarlo de ello? Consideramos que es muy importante que se esté a favor de la adopción de estos pequeños. Porque, primero, la homosexualidad no es una enfermedad. Insisto, las relaciones homosexuales no son depravadas ni perversas. Por el contrario, son amorosas. Vamos a darles oportunidad a esos pequeños. Sí, a favor de la adopción en parejas del mismo sexo. Es cuanto. No solamente podemos dejarnos guiar por los sentimientos, por el amor. Sí podemos dejarnos guiar por la seguridad, el amor que sí debe representar al Estado mexicano y al preservar el interés superior del niño. Definamos cuál es el interés superior del niño y de la niña. El interés superior del niño y de la niña es crearles la plenitud, crearles como tal los fundamentos y crearles como tal toda la parafernalia, toda la infraestructura y como tal el Estado de Derecho para que tengan acceso a esa felicidad. Se ha comentado por nuestros oponentes que existen familias que quieren como tal tener un niño adoptado en México y que existen muchos niños que quieren ser adoptados. Por tal motivo nosotros estamos en contra de que sean las parejas homosexuales, porque precisamente es ahí, en el núcleo familiar, donde se puede definir un niño, donde sí tenemos nosotros pues una similitud y una idea de lo que es la vida en general y en plenitud. No se trata de buscarle un niño a unos padres, se trata de buscarle siempre unos padres a unos niños. Unos padres que sí van a representar ese amor fraternal de una madre, ese amor y cariño y plenitud femenina que solamente una madre puede dar, y darle la seguridad, la fortaleza y como tal toda la valentía que un padre puede engendrar. Por tal motivo nos manifestamos en contra de que las parejas homosexuales puedan tener un hijo en estos momentos adoptado. Porque precisamente en México la tasa de personas que quieren adoptar a un niño es de 3 a 1.
existen 3 padres que quieren adoptar un niño y precisamente son aquellas pruebas psicométricas, aquellas pruebas psicológicas, aquellas pruebas socioeconómicas que permitirán que estos padres lo adopten. Y precisamente esto generará que nuestros niños y nuestras niñas de México, de nuestro querido México, sean como tal adultos en plenitud, adultos profesionales y que no sufran el bullying, que no sufran como tal aquella discriminación que por sí es lacerante y que ya sufrieron porque pudieron perder a los padres ya sea en un accidente o esos padres los fueron a dejar a un orfanatorio. Los padres no pueden tener como tal esa plenitud si son de parejas homosexuales. Parenthood and Child, que es una institución de Estados Unidos, nos manifiesta cómo las parejas homosexuales son más proclives a divorciarse, prácticamente un 9-1 de las parejas heterosexuales. Por eso tenemos que buscar que nuestros niños y que nuestras niñas tengan la seguridad plena de crecer en un México próspero. No hay mayor falacia que lo que exponen los compañeros del equipo contrario, porque no es verdad, al menos en México, y eso lo dicen las cifras del registro civil en el Distrito Federal, no hay un dato que diga que las parejas homosexuales sean más inestables. Por el contrario, las parejas solo cuentan desde la aprobación de las parejas homosexuales, solo con el 1% de matrimonios fallidos. Solo el 1% de las parejas homosexuales mantiene un divorcio o pide un divorcio. Allí está la estabilidad que buscamos en las familias. Allí está parte de lo que puede ser la reconstrucción del tejido social. Y en términos más claros, se habla de la protección y del bien superior de los niños. Pero también se olvida, en este debate se olvida del hacinamiento que muchos niños sufren en casas hogares. Y tenemos el caso de Mamá Rosa, que tenía un orfanato, que recibía cientos de apoyos de gobiernos federales, estatales, municipales, y estos niños no recibían un buen trato. Hoy el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para dotar a estos niños de una calidad de vida. El Estado no está designado para dar amor, compañeros. Eso le corresponde a una familia que bien pueden ser 2 personas del mismo sexo, y que no debemos discriminarlas porque eso es lo que nos propone el artículo 1 constitucional, que no haya discriminación en México, que podamos reconstruir el tejido social y que podamos sacar adelante a estos niños. No hay evidencia clara que diga que las parejas homosexuales definen la sexualidad del menor. Por el contrario, si eso fuera verdad, parejas en familias heterosexuales, no habría homosexuales. Hay que pugnar por un Estado de Derecho que defienda sí al menor, que defienda sí el bien superior de las niñas y de los niños, pero también hay que pugnar por un Estado de Derecho que busque la igualdad, que busque dotar de mayores oportunidades a todos y cada uno de los mexicanos. Sí a la adopción en parejas homoparentales. Nadie ha dicho aquí que la homosexualidad sea una enfermedad. El primer argumento que hemos dado es estar en contra de la discriminación a personas con una orientación distinta a la heterosexual. Lo que estamos diciendo es que tenemos que erradicar esa discriminación y esa violencia que hoy existe en nuestro país a las personas con una sexualidad distinta a la heterosexual, para entonces poder dar el siguiente paso y poder entonces sí pensar en la adopción de parejas homoparentales. Ese es el tema. Estamos intentando salvaguardar sí los derechos de los homosexuales, pero también salvaguardar los derechos y la integridad de los niños y de las niñas. De eso estamos hablando. No estamos satanizando, porque además
me queda claro que los padres no definen la tendencia sexual o la preferencia sexual de los hijos, sino pues los que son padres heterosexuales no tendrían hijos homosexuales. Pero además no tiene nada de malo que lo fueran. El problema es en un país en donde sí por serlo se violenta y donde por hacerlo mueren todavía miles de hombres y de mujeres. Y ahí están los datos del CONAPRED, porque hoy hablamos de que hay tolerancia, pero la encuesta contra la discriminación que ha hecho el CONAPRED señala que cuando tú le preguntas a alguien si acepta la homosexualidad, dice sí, pero solo el 20% viviría con un homosexual en su casa teniendo niños adentro. Y ese es un tema de discriminación y necesitamos primero entonces modificar nuestras estructuras como sociedad, estar listos para entonces dar el paso a la adopción. No estamos diciendo no a la adopción de manera categórica ni nunca. Simplemente estamos diciendo que tiene que hacerse un proceso paulatino que genere condiciones elementales de seguridad, no solamente, que es lo más importante para los niños, sino también para los padres. Hoy dicen que hay miles de niños en hacinamientos en los orfanatorios. Es cierto, pero ese no es el debate hoy. Modifiquemos y entonces también ayudemos a generar mejores condiciones en los orfanatorios, porque hay además miles de mujeres y de hombres dedicados a cuidar, sí con amor, porque también la política se hace con amor, estimado amigo, también se ejerce cuando se pierde la mística del amor, cuando se pierde entonces esta idea de hacer el bien, entonces dejamos de tener la razón misma de hacer política. Hoy hagamos política con responsabilidad. Hoy generemos el debate, un debate de altura, no lleno de lugares comunes que llaman a la revolución. No escucho de la parte contraria más que falacias. Falacias en el sentido de que se tiene que atacar la discriminación con más discriminación. Vaya, que se tiene que ser intolerante con los tolerantes. Y de tal forma que se pierde las formas claras de hacer política, las formas claras de dotar la oportunidad de igualdad que viene simbrada en nuestra Constitución, que viene simbrada en nuestra Declaración de Principios, que viene simbrada como priistas. Aceptamos que se tiene que crear procesos reales, que se tiene que crear un proceso claro de qué familia va a llegar un niño. Creemos que sí, se debe de crear un sistema que ya existe en el sistema DIF, que genere precisamente las condiciones básicas para que este niño pueda entrar a la familia. No podemos terminar la discriminación siendo más discriminatorios. Y se manejan más falacias porque las cifras de CONAPRED, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, hablan de que en mayores poblaciones jóvenes, mayor es la aceptación a personas del mismo sexo, a personas con el mismo gusto por el mismo sexo. No